es el Ejército Nacional. A partir de ahora estoy en combate. Tras la sentencia a los excomandantes, la corporación militar anunció al gobierno radical que no aceptaría nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos. Raúl Alfonsín consintió la presión de las Fuerzas Armadas y diseñó un plan político que desembocó en la ley de punto final, un artilugio jurídico resistido por la sociedad y redactado para dejar impunes a los criminales. Había una cantidad enorme de gente lesionada, lastimada, porque habían sufrido la pérdida de un ser querido, y esos hombres también presionaban en un sentido. Y bueno, había también hombres de las Fuerzas Armadas que entendían que habían realizado lo que tenían que realizar, que habían sufrido también pérdidas de seres queridos por parte de la guerrilla y que también actuaban en consecuencia. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. A la corporación militar no le alcanzó con el punto final. Y el 16 de abril de 1987, Aldo Rico inició la crisis de Semana Santa. Ese día, el teniente coronel Carapintada tomó el control de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo para exigir que se clausuraran todas las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos. La democracia crujía. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Acta de compromiso democrático. La presión castrense fue rechazada por la mayoría de los argentinos, que se movilizaron en todo el país para demostrar su respaldo al sistema democrático. Sin embargo, el poder institucional estaba fracturado. Alfonsín había dispuesto a reprimir a los sublevados, pero la cúpula del ejército dilataba la orden presidencial. Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres. Nosotros vamos allá, a la Escuela de Infantería, yo soy infante, vamos a retomar la Escuela de Infantería. El general Alaiz tardó más de un día en llegar desde el litoral a Campo de Mayo, y cuando llegó solo se atrevió a enfrentar a los periodistas que cubrían la crisis militar. Ya no estoy comunicativo, a partir de ahora estoy en combate. El domingo 19 de abril de 1987, la incertidumbre era absoluta. Miles de argentinos hacían guardia en la Plaza de Mayo, mientras Alfonsín negociaba una salida política con los Carapintadas. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Cerca de las 3 de la tarde, el presidente decidió abordar un helicóptero y llegar hasta la Escuela de Infantería para entrevistarse con los sediciosos. El domingo yo fui a la mañana temprano a Campo de Mayo y después vino Alfonsín y se produjo el hecho que el presidente lo ha contado en alguna oportunidad, que lo único que hubo fue un encuentro muy emotivo entre un oficial que había peleado en Malvinas y el presidente, en donde el oficial lloró sobre el presidente y le dijo que no eran reconocidos los hechos heroicos que habían protagonizado en Malvinas. Compatriotas,
¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Lo que yo quería era evitar que la gente se movilizara mal, digamos. Yo quería paz. Por eso que dije esto de Felices Pascuas, ¿no? Que cayó tan mal a muchísima gente. Yo todavía hasta hoy no me explico por qué. Los acuerdos secretos de Alfonsín con los carapintadas desembocaron en la ley de obediencia debida. Otro artilugio legal destinado a consolidar la impunidad para las tropas que violaron los derechos humanos. Y pese al rechazo de la opinión pública, que se resistía a convivir con los ejecutores de la represión ilegal, la ley fue respaldada por la mayoría de los legisladores radicales y peronistas. La imagen que se me presenta de esos días fue nuestras paradas permanentes frente al Congreso. Llamándolos a los parlamentarios para que no claudicaran, para que no firmaran, para que no entregaran la justicia a la impunidad. Y conversamos con muchos de ellos, los vimos llorar algunos no lo votaron, se mantuvieron en sus ideales, y otros dijeron que había una obediencia partidaria y lo firmaron. El 23 de enero de 1989, Enrique Gorriarán Merlo y militantes del movimiento Todos por la Patria coparon el Regimiento 3 de la Tablada, alegando que los carapintadas estaban organizando un golpe de Estado para derrocar a Raúl Alfonsín. Entraron al regimiento de una manera atroz, mataron al centinela, mataron al oficial que lo fue a recibir, y bueno, se produjo una batalla. Utilizaban cuerpos de los que tenían como rehenes para petarse, y era gente la más ingenua, que había ido dejando a los chicos en la casa de un amigo y diciendo: cuidámelos unas horas que yo ya vengo. El ataque fracasó. Nunca se pudo probar que se estuviera preparando un levantamiento militar. Murieron 39 personas y hubo más de 50 heridos. Yo no me puedo arrepentir de haber combatido el autoritarismo también en la Tablada. Lo que puedo, como muchos otros, haber cometido errores en esa lucha. El gobierno de Alfonsín estaba acorralado. Había sufrido 2 nuevos alzamientos militares en Monte Caseros y Villa Martelli. El copamiento del regimiento de la Tablada aún provocaba muchísima repercusión política y la situación económica iba barranca abajo. Por un lado, el aumento generalizado de los precios, por el otro, la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios. En este contexto, el 26 de mayo de 1989, un estallido social que se inició en Rosario y se extendió al Gran Buenos Aires, terminó incendiando a todo el país. Entre los saqueos y la represión policial murieron 14 personas. Alfonsín estaba al borde de la renuncia. Yo creo que algunos pueden haber sido sinceros, pero era una copia uno detrás del otro, ¿no? Los walkie-talkie diciendo cosas donde se tenía que juntar la gente, donde tenía que ir, levantaban de las unidades básicas a la gente, había mucha gente de derecha que también allí estaba actuando. Se actuó de una forma que fue espantosa, espantosa. Mientras el gobierno radical agonizaba, el peronismo se preparaba para llegar al poder. Antonio Cafiero aparecía como el inevitable ganador de las elecciones partidarias.
Pero cuando nadie se lo esperaba, Carlos Saúl Menem ganó las internas convocadas para elegir al candidato a la presidencia de la nación. Por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos, por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros maestros. El 14 de mayo de 1989, la fórmula integrada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde derrotaba a la propuesta radical formada por Eduardo Angelós y Juan Manuel Casella. Menem se asomaba al gobierno con el 47% de los votos, una compleja alianza política y un discurso que mezclaba dosis iguales de populismo y realismo mágico. Hermanas y hermanos de mi tierra, hay cerca de 500.000 voluntades dispuestas a jugarse a suerte y de verdad por el destino de la República Argentina. Surruil fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese, que duró poco. Al Ministerio de Economía llegó Jesús Rodríguez, sabiendo que el poder había adelantado los tiempos institucionales. Sí, juro. Alfonsín quería renunciar, estaba exhausto, deprimido, incapaz de gobernar hasta el 10 de diciembre de 1989, fecha en la que concluía su mandato constitucional. Ahí me impone el doctor Alfonsín de que iba a renunciar al cargo de presidente. Yo le dije dos cosas, que yo me oponía a la renuncia, y la segunda, que si se iba él, yo también me iba. Llamé a mucha gente, amiga, y todos me aconsejaron, o todos, casi todos me aconsejaron que entregara el gobierno, porque corría peligro la democracia, ya las instituciones. Y era una cuestión de orgullo personal. Era doloroso también, porque le voy a decir otra cosa, lo personal, ¿no? Y sobre todo cuando después de haber hecho todo lo que me pedían, me dicen que huí del gobierno, cuando me lo reclamaban. Eso me indignó enormemente, pero ¿qué va a ser? Me indignó nomás. Acorralado por la hiperinflación, el Fondo Monetario, la caída del salario real, el lobby militar, el desempleo y sus propias contradicciones políticas, Raúl Alfonsín anunció su renuncia a la presidencia de la nación. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina. Desde ese momento, la Argentina cambiaría para siempre. Yo les pido que lo hagamos al menos por los niños pobres que tienen hambre, por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos, por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros maestros. Por Dios, de pie, adelante, síganme, no lo voy a defraudar. Ahí sí extraje el arma y les disparé. Mataron hartos de ser explotados. Fui a ver si me pagaba, o sea, le iba a tirar unos tiros, pero para no... Yo no lo quería matar. Todos ellos mataron, pero ninguno está arrepentido. Por el hecho de no saber manejar, si hubiera sabido manejar no estaría acá. Instinto asesino, otro documento impresionante de Pabellón 5, Sueños de Libertad, con Rolando Graña, este martes a las 23 por América. Yo les pido que lo hagamos al menos por los niños pobres que tienen hambre, por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos. Se aproxima la comitiva con el doctor Menem, que en instantes más va a jurar ante la Asamblea Legislativa como 32º presidente constitucional de la República Argentina. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem y Zulema Yoma llegaron al Congreso.
Menem aún lucía sus patillas riojanas y su hermano Eduardo, que ya era senador, lo invitó a jurar como presidente de la nación. Invito al señor presidente de la nación a prestar el juramento que prescribe el artículo 80 de la Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Cuando terminó la ceremonia en el Parlamento, Menem y Zulema abordaron el Cadillac negro. Recorrieron la Avenida de Mayo y saludaron con la sonrisa a flor de labios. Ya en Balcarce 50, Raúl Alfonsín acompañó a Menem hasta el Salón Blanco, a donde esperaban familiares y amigos. Y ascienden en este preciso instante por la escalera San Martín. Enmarcan efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, la escolta presidencial que acompañará de hoy en más al doctor Carlos Saúl Menem. Allí, el presidente que resignaba el poder entregó la banda y el bastón. El doctor Saúl hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Alfonsín saludó por última vez y Menem caminó hasta el balcón para hacer su primer discurso frente a la histórica Plaza de Mayo. Que las generaciones futuras digan que Menem fue un buen presidente y no que vayan a decir que Menem se dejó fascinar por el aplauso permanente de los adulones, como decía el general Perón. Menem está aquí para trabajar con ustedes y llevar un poco más de felicidad al pueblo de la patria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Durante la campaña electoral, Menem tejió una extraña alianza política que combinó, entre otros protagonistas, al lobby militar y a las antiguas organizaciones guerrilleras. Y cuando llegó al poder, concedió el indulto a militares condenados por la represión ilegal y a exguerrilleros de origen peronista. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos antes de fin de año. Llamó mi mujer y mi madre anunciando de que estaban diciendo por radio que el indulto estaba. Y poco lo que yo sentí fue dos sensaciones, digamos. Una, obviamente, la posibilidad de volver al país, que era muy importante para nosotros, ¿no? Y la otra es que, bueno, el toma y daca, ¿no? O sea, que estábamos en la balanza en lo que va a ser, o lo que ya había sido, ese famoso decreto 157 y 158 de Alfonsín, que es originario de la teoría de los dos demonios. O sea, éramos un poco una misma moneda con dos caras, la represión por un lado y las fuerzas, digamos, de la resistencia o la guerrilla del otro. Eso era la parte de un gusto amargo, digamos, de ese indulto, ¿no? Pero Menem no solo hizo una alianza política con militares golpistas y exguerrilleros montoneros, también abrió su gobierno a la poderosa empresa argentina Bunge y Born, que impuso a los dos primeros ministros de Economía, Ángel Roig y Néstor Rapanelli. Esta alianza de poder fracasó
Y Menem, sin saber qué hacer, nombró como ministro a Antonio Herman González, un contador riojano desconocido para todos. Herman González también falló. Finalmente, aceptando los consejos de los banqueros y las corporaciones extranjeras, el presidente designó a Domingo Felipe Cavallo. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Mohamed Ali Zeineldin era un coronel nacionalista que había colaborado con Menem durante la campaña electoral. Zeineldin pensaba que sería designado en un puesto clave del Sistema Nacional de Defensa, como se lo había prometido Menem antes de llegar a la Casa Rosada, pero el presidente no cumplió. Y en la mañana del 3 de diciembre de 1990, Zeineldin inició un movimiento militar que causó 13 muertos y más de 300 heridos. El golpe fracasó. Es un golpe de Estado y como tal ha sido tratado sin ninguna posibilidad de diálogo ni de parlamento. Me avisaron en la madrugada de ese día de que se había ocupado el edificio Libertador. Y después, por instrucciones de Menem, me tocó a mí ir al edificio Libertador e intimar la rendición. Realmente nos había sorprendido, pero yo creo que también lo sorprendió a los que se levantaron la decisión clara que tuvo Menem de sofocar eso. Yo recuerdo haberles comunicado de que si no se rendían en un plazo determinado se iba a bombardear y después terminaron todos presos. Acá no hubo, ni hubo un presidente que viajó a parlamentar, ni hubo un presidente que convocó a los partidos políticos, ni hubo un presidente que convocó a nadie. Hubo un presidente que tomó una decisión y dijo, avisale que tienen 6 horas para rendirse. Se ha de escuchar la palabra seguidamente del señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor José Roberto Dromi. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche la 7ª gran privatización en el área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. El presidente Menem diseñó un plan de reformas estructurales que forzó la privatización de más de 50 empresas estatales. Basta de privaciones, ahora privatizaciones. El plan mejoró la calidad de los servicios públicos, pero también significó miles de trabajadores en la calle, decenas de denuncias de corrupción y millones de dólares que se transfirieron al exterior. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Pese a la propaganda oficial, el gobierno de Menem se caracterizó por las denuncias de corrupción que debió enfrentar en la justicia federal y los medios de comunicación. No hubo un solo funcionario importante, amigo o familiar del presidente que no soportara una acusación vinculada al tráfico de armas, al negocio de las drogas, al lavado de dinero sucio. Hice lo que más pude. A la venta de leche trucha, a la compra de guardapolvos, a la malversación de caudales públicos o a las coimas. Una república con impunidad es una republiqueta sin destino. Mientras los casos de corrupción continuaban, Menem avanzó sobre la justicia federal, colocando a fiscales y jueces que serían obedientes a la Casa Rosada. Pero el desembarco no terminó ahí. El presidente amplió la Corte Suprema para tener una mayoría automática que respaldara sus decisiones de gobierno. Creo que cada gobierno, como en cualquier país avanzado del mundo,
tiene derecho a tener gente, digamos, que pueda participar de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se decide nombrar, elevar el número, creo que tenía que ver, y eso no es mi especialidad, pero que tenía que ver con el hecho de no sacar a los que estaban, porque también era respeto a la pluralidad política, e incorporar nuevos miembros que tuvieran que ver con el nuevo gobierno. Esa es mi sensación. No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central de una de las instituciones judías con más prestigio en nuestro país. El 18 de julio de 1994, Buenos Aires fue escenario del segundo atentado fundamentalista en la historia de la Argentina. 2 años atrás había estallado la Embajada de Israel con un resultado sangriento y ahora explotaba la sede de la AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Aún hoy no se encontraron a los responsables de los 2 ataques fundamentalistas. ¡Silencio! ¡Para escuchar la boca alguna herida y poderlo rescatar! ¡Silencio! El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr. abordó su helicóptero como siempre. Era un día soleado, sin corrientes de aire, perfecto para volar. Pero el helicóptero se fue a pique, sobre un campo de maíz. Junior sobrevivió apenas el traslado hasta el Hospital San Felipe en San Nicolás. Después murió. Nada podía salvarlo. La justicia aseguró que se trató de un accidente. Para el presidente y Zulema Yoma fue un atentado. Estoy en los medios, estoy dando explicaciones, estoy mostrando las pruebas, las evidencias, y todo el mundo mira hacia un costado, serán cómplices también la continuidad de una complicidad de encubrimiento del asesinato de Khalid. Hacia mediados de 1993, cuando promediaba su mandato presidencial, Carlos Menem decidió permanecer en el poder. Y como no podía hacerlo sin reformar la Constitución, diseñó un plan político destinado a cumplir sus sueños personales. Si usted me pregunta si el impulso a la reforma de la Constitución tan sostenido, tan importante, tan fuerte, digamos, obedecía fundamentalmente a que el presidente quería jugar su segunda reelección, yo le diría que sí. Para esa fecha el radicalismo era una sombra institucional que aún ocupaba muchas bancas en el Parlamento, suficientes para aprobar la reforma constitucional. Entonces Menem sedujo a Raúl Alfonsín, quien se decidió a apoyar su reelección presidencial si el gobierno peronista aceptaba una reforma consensuada con el radicalismo. Así empezó el Pacto de Olivos. Se firmaron 2 actas, una en Olivos, la primera, que la recuerdo perfectamente porque tuvimos un problema, que hubo que hacer unas reformas y no había ninguna computadora disponible para pasar en limpio, así que la pasó un oficial de la policía en una máquina Remington. El doctor Menem me obsequió dedicada una de las copias. A Menem solo le importaba su permanencia en el poder y no tuvo problemas en negociar con Alfonsín el núcleo de coincidencias básicas que en definitiva le permitiría quedarse en la Rosada hasta fines del siglo XX.
promulgar la reelección de Menem. Por eso es que se dio en tantas cosas. Pero yo puse muchas cosas que yo quería en la constituyente. El 24 de agosto de 1994, Menem juró la nueva Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina. El presidente estaba feliz, iba a cumplir su sueño político, pero el futuro le tenía preparado otro final, triste, controvertido, oscuro. Todos juntos para seguir cambiando la historia. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar.